La última vez que grabé algo para el podcast fue... la cámara. Aproximadamente... No, aproximadamente no, fue exactamente el 30 de diciembre de 2019. Chicle. Y fue como un piloto para ver qué tal me sentía, cómo nos iba. Y en aquel entonces eh, fue interesante grabarlo, salió muy bien, creo que fluyó. Técnicamente hubo algunos errores, pero cosas que no aprende. Pero nunca lo retomé en pandemia, no sé, me costó, no lo logré o dificultó como ciertas cosas, aunque creo que hubiera sido un buen momento, pero los hubiera no existe, entonces seguimos adelante. Hoy justamente el tema, como les decía, es sobre el tema del adulting, del cómo crecer, de lo que cuesta hacerse adulto, adulta, qué significa ser una persona adulta. Entonces busqué hacer un panel con gente muy variada, con trasfondos muy diferentes y también al inicio una pequeña introducción con unos audios de desde gente muy joven hasta gente un poquito llegando a sus 30 y demás. Y justamente reflejando algo por lo que yo también estoy viviendo, que justamente definirme en esta etapa creo que es algo que uno pasa durante toda la vida. No sé si hasta algún momento de la vida uno dice, no, ya sé quién soy y ya sé para dónde voy y ya tengo muy claro todo. Pero estamos en ese proceso, muchas. Entonces, desde la referencia que tengo de mi amigo Rolo, de casi 60 años, hasta amistades mucho más jóvenes, de 18 20 etcétera. Entonces, creo que hay muchas opiniones muy variadas y creo que en alguna también nos podamos identificar. Entonces, vamos a escuchar primero eso como una intro y después pasamos propiamente al podcast o al panel en sí del podcast. Baby, para mí ser una persona adulta es tener la capacidad de diseñar como la vida que uno quiere o se imagina. Y no es que uno ya tenga, digamos, antes como una idea de cómo quiere la vida, pero mientras se va dando, digamos, como que uno puede irla construyendo. Creo que eso es ser una persona adulta para mí. O sea, ir construyendo la vida que uno cree que quiere tener y se puede equivocar en el camino y volver y retroceder y tomar esas propias decisiones. Creo que eso es lo más chido y es lo que es ser una persona adulta, responsable. Como experiencia de recién adulto, porque acaban de hacer. Eh, Creo que como en poco tiempo me han enseñado mis amigos que, o sea, yo antes pensaba que lo tenía que hacer todo ya y como por eso yo dos carreras y no sé, sentía que no había hecho nada con mi vida. Todavía lo siento un poquito, pero entre mis amigos nos hemos dado cuenta de que hay gente que ni siquiera sabe qué está haciendo sus 30 y yo ni siquiera tengo 20. Entonces, como, no sé si usted ha visto Friends, pero en Friends ellos, o sea, es el trayecto de sus 20 a sus 30, de que no saben qué están haciendo, no saben a qué se van a dedicar, no saben ni siquiera con quién quieren estar. Y a mí eso me parece muy lindo y como muy realista, porque siempre lo ponen todo como que tiene que ser ya y que yo tengo que tener una carrera y dedicarme a eso toda mi vida y que tengo que tener una pareja y estar con ella toda mi vida. Entonces, como lo de saber quién quiero ser, siento que últimamente ha habido mucha presión sobre que yo tengo que saberlo ya y como tengo que establecerlo todo lo más rápido posible y eso me parece como algo muy cruel porque, o sea, yo me lo creí, yo todavía me lo creo un poquito y como siento que la gente joven desde siempre ha pensado que siempre son un fracaso y como en series como en Friends o como esta clase de sitcoms como How I Met Your Mother, ellos ni siquiera saben dónde están parados y tienen casi 30 años. Entonces eso me parece algo muy lindo que ha de ser comentado. Mae, yo creo que ser una persona adulta es como una búsqueda por la independencia, mae. Yo creo que, y bueno, hay varios tipos de personas adultas. Creo que están los que de alguna manera lograron salir de la casa de los papás
y están los que todavía viven con los papás. Y los que salieron ya se libraron de un montón de cosas, de lidiar con dinámicas que ellos tenían, mae. Y los que aún están como figuring out cómo salir, están como, mae, en un ride tal vez tipo Mero Simpson, mae, en un ride tipo... Digamos, ahí es donde uno entiende por qué Homero tenía un pichazo de trabajos, mae, porque un writer estaba en una cosa, otro writer estaba en otra, mae. Yo creo que las personas adultas andan buscando su realización personal de alguna manera. Ya sea en el trabajo, ya sea en su comunidad, mae, ya sea desde el arte. En realidad, la mayoría de amigos que tengo, pues sí están vinculados al arte, pero no están tan vinculados en el sentido de decir bueno, este es mi proyecto musical y esta es la música que quiero que salga el otro año y esta es la música que quiero que la gente escuche y esta es la música que quiero lucrar de eso, mae. Entonces, creo que de alguna manera es como ponerse proyectos, mae. Una persona adulta es alguien que tiene muchos proyectos, que tiene proyectos de retomar la universidad, de dejar la universidad, de comenzar a trabajar en tal lugar, de irse de trabajar en tal lugar. ¿De caso? No necesito, pero no importa. Okay. Ahora sí están nerviosos. Okay. Bueno, ya Sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast, Los Dolores de Crecer. Retomándolo después de como 4 años, desde que empezó pandemia, no había vuelto a grabar nada. Y hoy estoy con unos invitadas muy especiales. Ya, nada más un toque para que los puedan ver. Por acá está Saúl. Hola, ¿cómo están? Compita del Voz de ¿Cómo Trueno. andamos? Bueno, aquí estoy yo, todo en PC. Ahí está la Jimmy. Vean ver por ahí. La Jimena, la Rebe. Hola. Saludos. Ahora sí, todos tímidos, ahora no se callaban. Y ahí está Vane. Otra de Buenas. otra de nuestras invitadas especiales de hoy. Bueno. Voy volviendo por acá a la cámara. La cámara. Ok, ya volvimos hoy. Entonces, el capítulo de hoy, el programa de hoy, como le quieran decir, no sé cómo decirle, va a ser sobre lo que implica hacerse adulto. Ya los veo todos preocupadas. Es parte de ser adulto. Es parte de ser adulto, ¿verdad? Estar preocupado. Entonces, hoy quiero que hablemos un poquito de eso, de cómo ha sido para ustedes el proceso de convertirse en un adulto. No sé si es convertirse, pero bueno, sí. Crecer hacia la adultez, ser una persona adulta, los miedos, frustraciones, expectativas, y también la parte buena, porque a veces la gente se centra mucho en que es una mierda, pero creo que no es solo eso. Entonces, no sé, ¿quién se quiere mandar valiente? ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Lo hacemos por edad. Me parece una buena idea. Lo hacemos en orden. Me parece una idea vacilona. Ok. Sí, en orden Primero de antigüedad. la Jime, entonces, pero primero la Jime, entonces. Antigüedad. Sí, yo creo que definitivamente la adultez está relacionada con un tema de edad. De hecho, hasta a nivel legal hay una edad que define a una persona como un adulto o no. Pero yo creo que todos conocemos personas que a pesar de que en el papel son mayores de edad, eso no los hace adultos. Ajá. Y personas que todavía no han cumplido ese rango de edad y son las personas más maduras y las personas más responsables. Entonces es un proceso que tiene mucho que ver con la persona, con las circunstancias de la persona y con la capacidad, diría yo, de madurar y de resiliencia de esa persona. Porque sí, hay gente que de ahí le toca más difícil, la verdad. En mi caso particular, yo puedo decir que asumí mi adultez concreta, real, y ya reconocerme a mí misma como una adulta fue a mis 30 años. Fue el año de los 30. Ok. Los 29 y los 30 fueron como los años en los que... Como el año de la liga. Así como ¿Se imagina? los 29 títulos. Por favor, no. Ajá. Por favor, no. Y es porque... Como la desconcentré. Ajá. Total, no, y creo que mucho tiene que ver con que fueron los años en los que tuve que asumirme a mí misma y de ahí, como usted estaba mencionando antes, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Dentro de las cosas buenas es como esta intimidante libertad de escoger qué hacer uno con su vida y decidir qué hacer uno con su vida.
y darse cuenta que realmente no hay como nada bueno ni malo. Entonces, como bueno, si yo quiero hacer esto diferente a como se hacía en mi casa o hacer esto diferente a como me enseñaron a hacerlo, porque resulta que hay infinitas formas de hacer exactamente lo mismo. Y esa libertad de poder escoger, que también conlleva la responsabilidad de las consecuencias de lo que uno escoja. Y para mí creo que la adultez es eso, es asumirse a uno mismo como ser navegante de este planeta y las consecuencias que vienen con eso, y apechugarlas con la mayor sabiduría que uno va acumulando día a día, tal vez. No sé, ustedes, chicas, ¿qué opinan? Me encanta que estamos hechos un despiche ahora y ahora es así como todo solemne. Ah, sí, total. No va a decir usted lo que piensa, caballero. Ahorita sí, ahorita sí. Okay. Sí, ¿ustedes qué piensan De hecho, de nos mi... pusimos en orden. ustedes. ¿Sí? Qué ¿Qué cool. piensan ustedes de mi definición de la adultez? Opino que tiene razón. Sí, Por dos dice. sí, sí. XD, ahí están los Zoomers representados. Sí. O sea, Bueno, ¿cómo, voy yo. ¿cómo ha sido? Ok, bueno, Alza. Bueno. Espérese, voy yo. Suave. quiero ir de Ay, para último. otro lado. Ay. Se suponía que íbamos ¿Quién en es de orden, última? pero- Ok, pero no ok. importa. No, pero todo bien. Todo bien, todo bien. Pues no, digamos, realmente estoy súper de acuerdo con lo que dice Jimena. A mí me parece que implica como un poco cierta, como esa conciencia, ¿verdad? A veces uno ni siquiera se da cuenta de que la tiene o de que se la están poniendo encima o asumiendo. O sea, usted realmente a veces... Pausa, ¿de qué estamos hablando? De la adultez. De la adultez, O perdón. sea, ajá. también. Sí. Pero digamos, a veces uno no es realmente consciente de que tiene como ese título o ese peso de adulto puesto sobre sus De que se la están hombros. poniendo ¿verdad? encima. Ajá. Exactamente, exactamente. Y aún así uno pues lo está asumiendo de una forma involuntaria, ¿verdad? A veces pasa, sí. me estoy como proyectando un poquito, ¿verdad? Como para dar un poco mi contexto. Y como dice Jimena, realmente, a pesar de que sí tiene a nivel legal como una edad o un número que te identifica como que sos un adulto, lo cual también varía dependiendo del lugar de la tierra, lo cual me parece tonto, sí hay como casos muy particulares. O sea, habemos personas, como hablando un poquito más personal, a las que se nos trata como un adulto desde que somos muy pequeñas, digamos, y además es todavía más confuso porque se nos trata como un adulto en unas cosas y como niño en otras. Entonces uno tiene como todo un mosquero en la cabeza porque realmente no sabe lo que es y lo que no es, ¿verdad? Entonces uno para unas cosas, que bueno, también me imagino que se liga a lo que se habla después de esto, para unas cosas uno es el adulto de la casa o del grupo de compas y tiene que hacerse cargo de la otra gente o cuidar a la otra gente o asumir las responsabilidades sociales a la hora de hablar con alguien o lo que sea, pero para otras cosas uno no, uno necesita ser protegido, necesita ser cuidado, necesita que lo lleven a tales cosas, necesita que le paguen las cosas. Entonces, la adultez, cuando uno es una persona no legalmente adulta, por decir así, es una adultez parcial para mí. Entonces, también depende mucho de esas cosas. Pero con el resto estoy súper de acuerdo con Jimé. Me llama mucho la atención como estos elementos que usted utilizó para describir la no adultez, como ser protegido, ser llevado, ser como básicamente como que otra persona se responsabilice de usted. Entonces, es interesante que eso se relacione con la adultez y con la niñez, o qué vamos a usar de argumento para lo opuesto a la adultez. ¿Qué vamos Es a una usar? pregunta. Es una pregunta. Creo que es una buena pregunta en ese sentido, justamente como un tema de definiciones. Pero también me quedo pensando en eso, porque qué tan relativo es que yo como una persona adulta necesite ser protegido en alguna época de la vida, Exactamente. o en alguna situación, o en algún contexto. Ajá. Entonces, ¿verdad? Son Sí. como, no sé si ideales que uno le pone como, "Madre, una persona adulta debería ser capaz de protegerse Y a sí entonces- misma, debería ser autónoma y demás". Ligado a eso, Pero, pienso yo que... no sé, a veces como que le ponemos muchas expectativas o, no sé, ¿Por qué tienen presiones que por ahí. ver, o sea, por qué tienen que ver cosas así naturales como el ser protegidos con ser o no un adulto? O sea, por ejemplo, hay adultos cuyo trabajo literalmente consta de proteger a otras personas, sean adultas o no. Es correcto. Entonces, ¿hasta qué punto se relaciona o no el tener un papel de protección o de protector? Ay,
gracias, qué amable. De protección o de protector con la adultez, ¿verdad? O con las niñas en su defecto, porque incluso algunos niños pues tienen el papel de proteger Totalmente. a sus hermanos, a sus papás, A sus propios padres, sí, ¿verdad? totalmente. Whatever. Entonces, realmente No tiene... debería, pero pasa. No debería, pero Claro, pasa. no debería, pero pasa, por supuesto. Entonces, es como muy ambiguo en ese sentido, o como muy difuso, porque no hay realmente algo concreto. Me llama mucho la atención porque creo que podemos hablar de lo que es el adulto hacia los demás y el adulto hacia uno mismo. Claro, claro. Porque también creo que el tema de este podcast es cuándo nos dimos cuenta o cómo fue este paso a nuestra adultez. O sea, eso significa que ya no somos, o sea, entonces claramente ya no somos chiquitos. Aquí en esta mesa no hay ningún chiquito. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero, ¿Cómo? de ese proceso en el que ya podemos definir que estas personas que estamos en esta mesa no somos niños o no somos, o no sé, no somos no adultos. No adultos. Ajá. Ajá. ¿Hasta qué punto es, como estaba mencionando Saúl, en el caso de él, en ciertos ámbitos fue impuesto? O sea, fue algo que vino de afuera y entonces en qué casos es como algo que me dan a mí o algo que yo tengo que asumir o que más bien tengo que buscarlo porque no me lo quieren dar. Sí. Y en qué casos Sí. es algo interno, como mi proceso interno, porque, por ejemplo, mi hermano tiene 37 años y la idea de ser un adulto le aterra completamente. Y es un problema hasta cierto punto. Claro. Pues porque yo creo que ahí falta un bretecito. Todavía, o sea, todavía vive con los papás, pasa jugando videojuegos todo el día. La forma en la que se relaciona con otras personas es sumamente infantil. La forma en la que se relaciona con sus amigos, la forma en la que se relaciona con las mujeres, es todo un tema. Y que todo bien, digamos, si no ven las cosas por separado. O sea, no tiene O sea, nada malo exacto. que vos vivas con tus papás. O que te guste- Gente que divorciada le toca volver. Claro, o que te guste jugar videojuegos. O que le guste jugar videojuegos. Exacto, pero como etcétera. todo Pero cuando como- se junta, ajá, pero todo hay junto. como un síndrome Ajá, de Peter ajá. Pan, tal vez. Sí, lo entiendo. Sí, Eso está fácil. o que por lo menos, digamos, toda esta combinación de cosas no esté contrastada como por una forma de vida un poquito más... Es que yo lo siento limitante. Yo lo siento Claro. sumamente limitante. Digo que por ahí va tienes como un razón. tema, tal vez que uno puede verlo un poco más objetivo, entre comillas, como decir, hasta qué punto esas cosas no te están permitiendo conectar con otra gente de tu edad o logrando ciertas metas que tal vez vos te pones, pero entonces te refugias en esas cosas como limitantes y que también te auto-obstaculizas, si tienen sentido. Totalmente. Claro. Un Sí. autosabotaje, tal vez. Sí, un autosabotaje por ahí, pero no sé. Pero ustedes, chicas, ¿ustedes qué opinan, digamos, cómo fue para ustedes el proceso de asumirse adultas o si están todavía en ese proceso? Porque también voy a echarme una hablada antes de tal vez de pasar con ustedes, pero una hablada perdón, La hicieron, pero recortada. perdón, para que mantenga la idea, nada más una hablada ahí como un poco ñoña, pero igual puede ser que está hablando una estupidez, que me llama mucha atención como estamos ahorita tocando el tema. Por ejemplo, cuando uno habla de una lógica difusa, que es como cuando uno quiere definir algo, pero no lo define como algo concreto, como bien y mal, o blanco y negro, sino que es como Un espectro. un espectro, exactamente, como una escala de grises. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto? Tal vez estoy como en el blanco, saliendo de la etapa de la anterior, negro. y estoy pasando otra vez como al negro. No sé por qué asocio el negro con la adultez, pero bueno, Sí, ustedes me what the entienden. fuck. Ustedes me entienden eso, digamos, como hasta qué punto es algo, como decían ahora con la edad, que tal vez a veces es muy arbitrario, ¿no? Que diga, ma, ya a los 18 sos un adulto, el día de ayer No lo eras". no lo eras, usted era un bebé Claro. y ya hoy, ma, te pueden arrestar y otro montón de cosas que, no sé, son una estupidez, pero bueno, a veces es muy arbitrario eso, cómo se definen, pero bueno, era parte de lo que quería hablar. Ahora sí, perdón, ya volví ustedes, chicas, perdón. Ya ahora iba yo. Sí, vale. Bueno, para mí, ser adulto. Diría que estoy en esa etapa donde estoy como iniciando ya. Ok. Porque mentira que a los 18, que yo cumplí 18, dije, ya soy adulta, ya. ¿Por qué no? Ajá. Digi evolucionaste y... Sí, Qué lindis. diría que apenas estoy aprendiendo ajá. Ok. a ser más independiente. Tuve experiencias muy difíciles, Ujú. claro, que hay como todo joven que en la fiesta, y aquí, y allá, tiene toda esa libertad que ya y no me la pueden quitar, entonces es como, yo voy a hacer lo que yo quiera, ya es mi vida, y no, también como dijo Jimena. uno se atiene a las consecuencias de lo que pase. Y ¿Qué significó para vos como ese
Por ejemplo, esa edad que no le pone como a veces tanta expectativa. Cumplir 18 años. Bueno, cumplir 18 años para mí fue duro. Bueno, Juanjo sabe mi historia y todo, como yo salí de PAN y todo eso. Sí fue difícil porque ya cumplís 18 y es como, tenés que salir, vas a ver. Vos saliste de un albergue. Ajá, es como, tenés que ver qué haces con tu vida, ya no podemos hacer nada por vos, no te podemos seguir protegiendo, cuidando, ir a tus citas y cosas así. Entonces es como, ¿qué hago? No tengo a nadie que me guíe ya. Y fue como súper brusco, sí, ¿verdad? Esa salida. Sí, te quedas De un día para otro. Sí, te quedas en shock y es como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tal si las cosas no salen como yo esperaba? ¿O qué tal si vuelvo a donde tuve que salir por X razón y todo eso? Y también lo veo como algo difícil, bueno, en mi caso, porque yo tuve que aprender a ser muy independiente desde niña, con cuidar a mis hermanas y X cosas, ¿verdad? También por las situaciones en tu familia y demás. Sí, y ahora adulto a veces sí me cuesta mucho, me afecta, porque quizás yo sí quisiera tener a alguien que me esté protegiendo. Claro. Sí, algo que yo no tuve en mi niñez, en adolescencia. Entonces sí es como yo quisiera no tener que ser tan independiente y sí tener a alguien que me estuviera ahí protegiendo, cuidando. Sí, pero sí ha sido difícil, pero de ahí, como le dije, apenas estoy iniciando, tengo 20, entonces de ahí voy por los inicios de la adultez. Total. Sí. Súper. Rebe. Yo esperando la cámara. Vieras que es raro porque yo siento como que legalmente no hay un momento en el que uno diga ya soy adulto. O sea, digamos, cuando usted le dan la cédula de mayor de edad, usted ya lo siente, o tal vez como estábamos hablando, hay veces que tal vez en la casa uno le dicen, es que usted ya es un adulto. Pero yo, al menos desde mi perspectiva, así como interna, yo vieras que siento que no me considero una niña, legalmente ya soy adulta, pero es vacilón porque hay gente que me dice, es que usted es una güila, y yo tengo 25. Y uno diría como, ya usted no es una güila. Es muy como de la perspectiva de uno, porque yo siento que es cierto, o sea, hay personas que tienen como 35 años y parece que tienen 13 y se comportan de unas maneras que uno se queda varias. Como ok, eso no es muy apto para tu edad. Sí, hasta que es cringe. Y también hasta incluso lo veo con mi mamá y mi papá, que cuando ya yo crecí, yo no sé, tal vez, yo no sé si solo yo lo pienso así, que cuando uno es niño uno cree que los papás de uno son adultos que ya lo saben todo. Que los papás de uno son como, mi mamá sabe lo que está haciendo porque es mi mamá, y realmente mi mamá es un ser humano igual que yo, que no sabe ni qué hacer con su vida. Total. Mi papá también, y se va a seguir equivocando, van a haber situaciones en la vida de ellos que ellos no van a saber ni qué hacer, y yo siento que eso no es como, ay, es que como ella es adulto debería saber qué hacer. O sea, yo siento que la adultez evidentemente sí es como algo que marca una edad, como decir sí ya a los 18 y todo eso, pero vieras que yo siento que eso va más como en la actitud y en la vida que uno lleve y las decisiones que uno tome, porque yo era una adulta obviamente a mis 22 y yo considero que yo era una güila. O sea, ahora yo me veo mi yo de 22 y digo, vos de hace 3 años. Vergüenza, sí. Chao, yo era una adulta, ya yo trabajaba, ya yo todo, pero qué vergüenza yo, o sea. Sí. Yo siento que eso va mucho como en las decisiones que uno va tomando y como es uno como persona, las experiencias que uno se va llevando, las enseñanzas, lo que uno dice, bueno, yo ya soy consciente que ya no puedo hacer esto, pero, por ejemplo, en mi caso, yo siempre fui una niña como muy madura en el sentido de que también como que a mí me obligaron a muchas cosas, como de ser muy tranquila, ser muy seria, hacer esto, ser aquello, es que usted tiene que aquí, tiene que allá, y yo lo veía normal. O sea, tal vez para mí era como, no, nada más yo tengo que comportarme así. Y yo considero que también, por ejemplo, en mi caso igual, yo pequeña no era como los otros niños, porque yo era una persona como que a veces pensaba como adulta y ni me cuenta me daba, porque yo ahora lo veo y digo, porque yo siendo niña pensaba así. Porque un niño tendría que estar diciendo. Y de verdad yo me metía mucho en mis pensamientos y de verdad yo ahora digo, es que al final no me considero, como les digo, como una inmadura o como una niña que no sabe nada, pero yo siento que desde la perspectiva de uno simplemente va como creciendo y va agarrando experiencias de vida.
No va a llegar al punto en el que yo voy a decir, ya yo soy adulta y ya yo sé esto y ya aquí. O sea, evidentemente, conforme pasan los años, uno ya toma decisiones, ya uno se va dando cuenta y uno dice, mira, sí, esto es de esta forma, esto es de esta forma, ya yo sé que yo puedo hacer esto, ya sé que yo no puedo hacer esto. Pero no hay un momento, al menos, a mí no me llega el momento de decir, ya yo soy grande. Ya soy adulta, ahora sí, cierto. Porque yo siento que... Un hombre soy. Un hombre soy, qué lindo. Me crees. Porque de verdad yo siento que como he tomado decisiones de adulta desde los 18, yo ahorita a mis 25 no estoy tomando decisiones de adulta y no lo voy a hacer tampoco a mis 50. Cuando usted diría, wow, ya tiene 50, ya anda huevo. Entonces ¿Cómo sí, se pone esa chiquilla? Sí, sí. Sí, sí. O sea, de verdad, entonces yo siento que desde mi perspectiva es así, porque no va a llegar el momento que ya al menos de mi parte yo diga ya. Evidentemente hay cosas en mi vida que ahora yo sigo, como yo un día le decía a mi mamá jodiendo, es que yo siento que si yo quedo embarazada ahorita sería un embarazo adolescente. Y ella me dice, no, ya es de una adulta normal. Y yo, Claro. Sí, total. Sí, ¿qué? Sería Pero es un una embarazo realidad. normal. Yo no sé si es que yo me veo a mí misma como una niña. No sé qué es, pero yo considero que de verdad, no sé, Sí. que la edad es solo como algo que uno dice, pero no lo define como uno al 100%. Por así Hay algo decirlo. que me llamó la atención de esas cosas que acabas de decir, que es esta idea del debería. Es que yo a tal edad yo debería ya ser de cierta Exacto. forma, ya debería pensar de cierta forma, ya debería hacer ciertas cosas, debería dejar de hacer tales otras. Ajá. Y hay algo, digamos, que de hecho fue lo que me inspiró como a hacer este tema, que es una vara que yo he ido aprendiendo. De hecho, mucho ha sido en pandemia, digamos, que pandemia para mí fue un momento muy importante, no por la pandemia en sí, que obviamente para todo el mundo fue un cambio y fue un sacudón y toda la cosa, pero fue el año anterior o un poquito, como a finales del 2019, fue el punto que marcó terminar la universidad para mí y empezar a trabajar. Ah, Y sí. ese salto del trabajo Imagínese. fue durísimo para mí. Y todavía hay veces que yo digo, madre, no sé ni qué estoy haciendo. Me siento como, como esa imagen que le dicen a uno que es como dos chiquitos en una sábana Ay, haciéndose sí, sí, pasar por un adulto. Ajá, Sí, sí. exacto, A veces exacto. me siento así. Pero Flotando así. sobre todo lo que me inspiró como a hacer este capítulo es algo que yo llegué a entender en medio de todos estos desmadres Claro. de empezar el trabajo y todo, que fue como... Llegó un punto en el que yo estaba siguiendo demasiado lo que la gente me decía que yo debería. Claro. Hay un principio básico de la terapia que es todo lo debería o yo tengo que son ideas irracionales, pero uno no lo entiende así, uno a veces lo siente como un deber. O sea, yo tengo que responder de esta forma porque la sociedad, la vida, la familia me pide que yo responda de cierta forma. Pero yo lo que llegué a entender, que es de las cosas que si alguien está escuchando esto buscando una respuesta o algo, esta es una que me sirvió a mí, es el entender que el hacerse adulto, por lo menos para mí, y yo cuando le digo eso a la gente se queda como toda choqueada y es como, no me presiones de esa forma. Y yo no va por ahí, sino que es que entender que el hacerse adulto, hacerse adulta, adulte, es tener respuestas. Y entonces la gente, ¿cómo tener respuestas? Yo tengo que saberlo todo. Y es como, no, es tener tu respuesta. Y esa es una vara que a la gente le cuesta mucho entender, porque es como, no, yo sigo el manual que me dijo mi abuela, las instrucciones que me dio mi papá, los consejos que me dio mi mamá, lo que me dijo el profe, lo que me dijo el padre, lo que me dijo quien sea. Y al final es como, mae, pero en medio de todas esas voces que te están diciendo cómo ser adulto, ¿vos qué crees? O sea, ¿cuál ¿O es tu qué verdad? crees? ¿Qué Ajá. crees? Exacto. ¿Con cuál de todas las opiniones se identifica más? Exactamente. Y entonces eso es como dejar de buscar esa respuesta en lo que las otras personas han vivido y han visto, que es valioso, obviamente, uno puede aprender montones de los caminos de otras personas, pero de todo eso agarrarlo y decir, ok, esta es mi verdad, esto es lo que yo quiero para mí, esto es lo que yo realmente quisiera para el resto de mi vida o para mi trabajo o para mi pareja. No es la pareja que yo debería, sino la pareja que yo realmente quiero. No es el trabajo que uno debería soñar, sino es el trabajo que yo realmente quiero. Y esa parte a veces tiene un precio, que es como, madre, tenés que ejercer tu libertad y viene Y apechugar las consecuencias de exactamente. esa decisión. Exacto. Y es En- que... Dale. En ese contexto que usted mencionó, yo creo que yo tengo una situación muy similar. Durante la pandemia, también fue para mí un momento como de level up en la adultez, porque en ese momento yo estaba viviendo con mis papás. La casa de mis papás es una casa
muy amplia, donde hay mucho espacio. Entonces, no había como razones para irse desde hace mucho tiempo. Digamos, yo terminé la universidad, yo empecé a trabajar, mis trabajos siempre han sido remotos, entonces no tenía como una razón concreta para estar en ninguna parte realmente. Cuando llegó la pandemia, fue muy complicado en mi casa porque mi mamá tomó una actitud de absoluta negación de la situación. De la pandemia. De la pandemia. Oh, wow. Ella... Ok. Sí, o sea, mi conclusión es que la situación era tan traumática y tan aterradora para ella que como sistema para lidiar era más fácil negar que estaba pasando. Entonces, ella durante un tiempo cuestionó la existencia de la pandemia, no quería usar mascarilla, no quería lavarse las manos, no quería seguir como los distanciamientos, llamaba a las amigas para que fueran a tomar café. Obviamente las amigas le decían que no, entonces ella se enojaba y decía que qué polas, que qué les pasaba. Se enojaba de que los restaurantes estuvieran cerrados, se enojaba de que las cosas que ya antes podía hacer ya no las podía hacer. Simplemente estaba negando toda la situación porque pues fue su manera. Y entonces en la casa se tenían que tomar medidas de higiene y un montón de cosas que ella simplemente no estaba respetando, y fue muy fuerte porque se intentó de todas las maneras posibles. O sea, se intentó pidiéndoselo por las buenas, por las malas, gritándole, enojándose, dándole argumentos. Combate, o sea, todo, se intentó todo. Sí, o sea, yo intenté todo y al final entendí que no, que ella no lo iba a entender, y que desgraciadamente por la incapacidad de ella de lidiar con la situación, me está poniendo en riesgo a mí y bueno, al resto de los integrantes de la familia, pero en ese caso a mí, y mi responsabilidad como adulto hacia mí misma era irme. Entonces yo tomé fue tomar decisiones. muy poco común decisión de irme a buscar apartamento en medio de la pandemia. A pesar de que estaba perfectamente cómoda en su casa. A pesar de que está, pero es que esas son las cosas, o sea, cómoda, entre comillas. Cómoda, Es que tiene techo, tiene comida. Y ese es el tema de la adultez, porque hay como ciertos, como checklist que uno dice que si tengo estas cosas o si están El estas bucket cosas, list de la vara. ya uno es como, ya es un adulto, ¿verdad? Y no hay mayor mentira que esa, o sea, no hay mayor mentira que esa. Tengo trabajo. Tengo una casa. Tengo No una lloro, pareja. no lloro cuando me gritan, cosas así. O lloro después de. O me espero a llegar al baño. Exacto. Sí, no, y entonces fue entender eso, como de que yo me necesito proteger a mí misma, y yo como adulta, siendo irrespetada por otro adulto, ¿qué voy a hacer? Y eso fue muy importante en mi caso particular, y no sé si otras personas han tenido experiencias así, tal vez no necesariamente en la pandemia, pero experiencias que es como, ya llega un momento en el que hay que asumir, las consecuencias. Claro. Y creo que le suma un poco, o va más o menos de la línea de lo que yo quería decir, y es que, a ver, contexto. A mí me gusta mucho jugar videojuegos. A mí me gusta mucho de eso. Me gusta mucho de eso. Entonces hay muchas cosas que yo relaciono con juegos, con series, con música, etc. Entonces hay como un concepto muy interesante que es lo que yo le llamo el pro tip, ¿verdad? Que es como, estás en un juego y te sale en la pantalla de carga, es como pro tip, hace tal cosa. Entonces yo siento que en la adultez te dan como lo mismo. O sea, en la adultez te llenan de pro tips. Es como, pro tip, cuando te pasa tal shit, entonces vas y haces tal vara. Cuando te pasa tal vara, haces tal vara. Cuando te pasa si tal vara... conduce ebrio, que no lo agarre. Exactamente. Cuando si le cortan la luz, hace tal vara o lo que Cuando sea. tengas un poco de dinero, guárdalo debajo de tu colchón. Exactamente. Cuando consigas dinero. Pero entonces hay como consejos o cosas que hacer, comillas, como muy avanzadas, pero no hay como un inicio, o sea, no hay como un tutorial de la adultez, ¿verdad? Entonces, Adulting 101. Exactamente, no hay un Adulting no hay 101. como rodines ahí. Como... Por supuesto. Y además de eso, luego la gente lo empieza a bombardear a uno con el miedo de volverse adulto. Cuando usted está en la escuela, cuando usted está en el colegio, cuando está en la U, que ya asumen que es un adulto, entonces le empiezan a bombardear con cosas. Entonces uno tiene un miedo estúpidamente grande de lo que significa ser adulto, pero uno no sabe qué coño significa ser un adulto. Simplemente es como, este es adulto y tiene que ser responsable porque tiene que tenerle miedo a tal, tiene que comportarse porque tal. Pero, ¿qué es? O sea, ¿hasta qué punto llego yo, verdad? Entonces, no hay como un punto de inicio. O, mentira, a uno le ponen un punto de inicio que es como la barrera legal de los 18 o 21 años, whatever, de ser un adulto, pero no hay un tope.
O sea, no es como... El tiempo es morirse. El tope es morirse, exacto. O sea, Legal. que incluso le suma lo que vos me estás diciendo, que mae, un adulto está irrespetando a otro adulto o un adulto Legal. mucho mayor que yo está haciendo... Un adulto más adulto. Un adulto más adulto Sí. está haciendo chiquilladas más chiquillas que yo. Ajá, ¿me entiendes? ajá. Entonces, no hay como un tope y además de eso... Es que ese sí hay un tope. Uno asumiría, por supuesto, pero uno Pero asumiría... uno lo pone. Exacto. Y uno asumiría que una persona, por ser mayor que usted, necesariamente ya bla, 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 ya sabe más y ya no sé qué más. Que también es una cosa que, por suerte, Sí. mi mamá nos enseñó a mi hermano y a mí. Y es como que, mae, me acuerdo que nos decía cuando estábamos pequeños, era como, vea, usted puede contestarle a quien le dé la gana. Usted dígale lo que quiera a quien le dé la gana, nada más mientras lo haga respetuosamente. Dígales. Arróbelo. Arróbelo, Mientras loca, usted arróbelo. sea respetuoso, dígale lo que quiera a quien sea. Respetuosamente, Y entonces, váyase al exacto. carajo. Exacto. Entonces, eso implícitamente a mí me dio como me metió como esa idea en la cabeza de por qué si usted es más grande que yo o mayor que yo, necesariamente tiene que saber más que yo o ser más que yo. Digamos, o sea, exacto. Una guerra en la cama. Entonces, yo he hablado con gente y yo me he sentado a hablar con gente considerablemente mayor que yo, pongámosle 10, 15 años mayor que yo. Qué dispersos. Ajá, sí. Y yo los escucho y yo digo, mae, o este Willa, esta persona, este ser humano, Está está mamando, tan ¿eh? mamando, Está tan mamando más. Está O mamando. sea, y Esto, eso, uy, y eso que yo qué siento que duro, yo estoy Jerry. mamando en muchas cosas de la vida. Sí, Pero me ha yo pasado. veo a esa persona Sí. y yo digo, mae, qué jeta, esta persona está Bien, hiper mamando. mae". Miren que me ha pasado, por ejemplo, Rajao. bueno, no sé si todos saben, pero que yo estoy metido en el comité de deportes y yo soy Ay, presidente Él es acá. él es el mayor comité. FIFA Yo soy del el universo. gigashot. Él es el giga FIFA. El Giga FIFA, mentira. Y entonces me hace mucha gracia porque uno llega y ve maes de 50 años, Uy, qué 60, fuerte. 70, y uno dice, mae, me espero una vara madura, una respuesta, ¿verdad? Con mucho control emocional. Y yo digo, mae, ¿qué es esta chiquillada que me estoy tropando? Una vez me pasó un compañero que me llamó así como afuera de un gimnasio y yo dije, mae, este mae viene aquí con una trama rarísima y me empezó a enseñar así como audios de WhatsApp. Vea, están hablando mal de usted. Y vea, dijeron esto feo. Y vea, están haciendo tal cosa. Y yo, Imagínense. A mí qué y me yo, importa. ay, eso era. Eso era. Y yo, Eso era. ajá. Y me decía, pero ¿por qué no se enoja? Y yo, no, es que estoy reflexionando, como, ¿qué voy a hacer? Y yo, man, yo no puedo creer, esa es de la mayor chiquilla. Y era un Sí. mae, 50 y Imagínese. 50, Sí. Claro. Y entonces, es eso, como que eso uno espera. Y eso es una hora también vacilona, que una vez hablaba con una amiga que salió en una relación súper güeyza con un mae muy mayor, le llevaba como, no sé, como 30, 40 años, se le llevaba un montón. Damn. Y todavía, digamos, no juzgo el hecho de la edad de ya, ella mayor y ya, no sé, igual hay un desbalance de poder y pasaron cosas, pero me hizo gracia porque ella misma ya ahora que salió, costó mucho que saliera ahí, pero ya que salió de esa relación, Alabado sea. ella misma decía como, mae, a veces la gente o las mujeres es como, voy a meterme con un mae mayor porque asumimos que No, tal vez hombre, sea son igual de un tontos, poco más maduro. Me Y fue así pasó. como, mae, no, para nada, fue como, Cero. Es la misma shit. Cero. Es la misma En vara. realidad creo que es al revés. O sea, esa idea de que un hombre es más maduro y no sé qué, esa vara es súper impuesta por la sociedad occidental. O sea, esa vara es súper impuesta. Y en realidad es una forma de validar la pedofilia. Sí, Es totalmente eso. Entonces te dicen Exacto. esa idea de que las mujeres maduran más rápido, entonces por eso es mejor que estén con un hombre más maduro para que entonces Ay, no, puedan llevar chao. bien. O no, mejor búsquese un hombre ya que esté más grande porque ya tiene trabajo, ya tiene un montón de cosas. Entonces esta persona ya quemó probablemente- etapas. Ajá, va a tener como un poder adquisitivo del cual usted tal vez pueda tomar ciertas ventajas. O sea, yo sí siento que esa diferencia de edad es una vara súper construida, súper atornillada. Full. Y Demasiado. No, y vea, incluso donde te están asumiendo como el nivel o el grado de Ajá. adultez, o sea, como el Exactamente. nivel de prestigio relacionado directamente a su poder adquisitivo. es muy correcto. Digamos, Y entonces- ah, Sí, es un chao. ejemplo. Y no solo eso, es como que también se espera que un hombre maduro tenga ciertas características, mientras que se espera que una niña joven o una muchacha joven, que se espera que esté con ese hombre maduro, tenga otras características. Y eso, como de que el hombre como quemó etapas, ¿verdad? Pero la chica no tiene por qué quemar etapas. Ella ya debería estar con un hombre más grande. Y ojalá claro. ya estar casada para los 23 y ojalá tener chiquitos para los 25. Una hora así. ¿Por qué? Porque el mae ya tiene 30 y resto. Y entonces se da...
Sí, o sea, yo lo veo, Dígales. yo lo veo mucho como que uno cree y se lo dicen, pero esa vara para mí es súper atornillada, súper Bullshit. construida. Se ve un montón en películas, se ve un montón en series. Se Y es ve normalizadísimo, súper digamos. normalizado, o sea, se ve muy No solo bien. normalizado, sino romantizado Y también. romantizado también, 40 y 20. Ajá. Y la mae de la película adolescente Ajá. que le pareció A mí hijo de me puta gustan roquísimo. mayores. O Sí, nada que el ver. típico, aquí a Juanjo diga ahí, el típico de que la estudiante se enamora del profe. Ajá, mae. exactamente. Ay, chao, Entonces, mae. toda la vara. Suave, pero después eso se entiende como que suave, era un ejemplo, ¿verdad? Eso es un ejemplo ahí, yo nada más. El O Cualquier ese parecido con la típico realidad es pura que- coincidencia. Que, A mí que me la gustan chica se enamora del papá de la amiga o algo Ah, así. Ajá, sí, también. súper Mae, también. Turbio la Eso cosa. es re También, fucking exactamente. turbio, sí, sí, sí. A mí me sí, gustan esas cosas pasan. mayores. Y esos son los juegos ¿No es al revés? de quién es adulto y quién no es adulto. También, o sea, Sí. porque esta persona se le está dando valor de adulto hasta esta edad y a esta otra persona no se le está dando, o sea, se le está dando valor de adulto en otros ámbitos, o sea, como que en ámbitos de pareja y en ámbitos que tienen que ver como con esta vara doméstica, la mujer ya es de adulta más rápido. Y el Exacto. hombre puede ser un mae de 28, un mae de 30, Sí. que si sigue siendo chiquilla, no importa tanto que si una muchacha de 30 años está haciendo eso, ya, ya. Entonces también es eso, como el valor que la sociedad le da dependiendo de qué área estamos hablando, entonces dependiendo del área, si sos más adulto o sos menos adulto. Claro, Sí. en vez de verlo como Una algo unidad, integral, digamos, como una unidad donde Unos y por ceros, o sea, ejemplo, ¿usted es adulto o no es exacto, adulto? como por ejemplo ver el tema, yo qué sé, de las inteligencias. O sea, que en vez de decirte, sos inteligente solo en esta área, como ver todo el espectro de las inteligencias y entonces saber que uno domina más en una cosa que en otra, pues lo mismo con la adultez. O sea, saber que uno, ay, madre, para unas cosas tendrá más raciocinio y dependencia X y para otras no. Y eso no quiere decir que usted sea o no sea un adulto, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, porque para mí realmente se relaciona la adultez directamente con su capacidad o su nivel de entendimiento de las cosas, no solo del mundo, sino de usted mismo. Y es bueno, básicamente lo que Hay dijo como Jim. ciertas barras que sí yo creo que son como consenso. Yo creo que todos podríamos llegar a esa conclusión, como ser adultos y una Sí vara implica de X. autonomía y irse como valiendo, aunque sea progresivamente. De hecho, Pero es como autonomía mucho la no idea. es- Usted Como, diría, por ejemplo, O sea, usted diría que una persona con una discapacidad que está obligado a vivir con otras personas y que está obligado a depender de otras personas para ciertas cosas, entonces ya de ahí tiene una autonomía reducida. sí, pero esa siempre, persona siempre hay, igual le- pero siempre hay cierta autonomía. Y creo que también, por ejemplo, con el tema de discapacidad, y ahí nos estamos metiendo como muy, hilando muy fino, pero se busca también como que ellos puedan ejercer La mayor cantidad la de mayor autonomía cantidad de autonomía posible. dentro Claro. de sus De hecho, hay una ley capacidades. Y exacta. demás. Ah, sí, la ley para... Ah, pero ahí, esa es de también, movilidad. ahí también es interesante, digamos, con todo este tema, verdad que muchas veces, que era algo que hablamos al inicio, que siempre se vende a veces la siguiente etapa como la difícil, la fea. Entonces cuando uno está en la escuela es como, ay, ya va a ver cuando llegue al colegio. Y en el Y colegio es como, ya va a ver cuando llegue a la U. O Y llegue en la la U. U es cuando, ya a ver cuando trabaje. Ya a ver cuando trabaja y no ¿Verdad? le va a aguantar esas cosas, esas chiquilladas. Y ahí va como esa pelota. Pero, Bueno, y entonces es ya lo que después te la dicen. gente es como, ay, qué ganas de morirse, ¿verdad? Entonces es Claro. como lo que Legal. sigue. Pero Ay, no, que no hay tantos requisitos no hay para tanto eso. requisito, exacto. Ajá. Pero entonces, más bien le voy a dar vuelta a la vara. Tal vez también con eso podemos cerrar. ¿Qué ha sido para ustedes lo tuanis, lo lindo, lo chiva, lo bacán Ay, yo sé. de ir convirtiéndose en una persona Nada, adulta? Samara. Mentira, mentira. A mí me pasa Yo exactamente sé, lo yo contrario. sé. ¿Vos sabes que eres ¿Quiere un... darle? Dale. O sea, obviamente sí, a veces digo, madre, qué picha, madre. O sea, a veces yo digo, madre, todo era más fácil cuando yo estaba en el kinder y tomaba las fiestas de 20 Qué ganas de volver al minutos, útero, cuando comía- mae. Sí, cuando comía mis sándwiches con queso amarillo. Pero es Yo como... todavía hago eso. Es como, al menos en mi caso, siento que lo chiva es ver que cuando yo era pequeña yo sí tenía como sueños muy, digamos, muy locos en el sentido que eran como que tenían que ver con mucho dinero. O sea, yo decía, como yo tener un super carro y yo voy aquí, yo voy allá. Pero digamos, obviamente ahora digo, varas, yo no puedo tener ese carro ahorita. Pero siempre soñé como muy en grande. Y tal vez cuando yo estaba, por ejemplo, en el cole, yo decía, mae, a mí me falta mucho para hacer esa vara. Para llegar ahí. Uy, yo estaba así en el colegio como en séptimo, así, o yo qué sé, en octavo, y yo decía, no, hombre, aquí a que yo llegue y viva sola, ¿verdad? O, ay, aquí a que yo haga esto, no, hombre, falta un montón.
Y legalmente ver que ahorita yo, tal vez obviamente no he como hecho todo lo que yo tenía en mente, pero ver que estoy haciendo como cosas yo sola, a mí me impresiona porque, no sé, por ejemplo, yo que soy una trabajadora independiente, emprendedora, esa hora, Mamá luchona, mamá les luchona. juro que yo siempre dije, no, yo voy a tener que estudiar, trabajar en algo súper ahí X, como lo que me dé brete y ya, esto aquí, acá, y que hasta que yo tenga como unos 40 y algo, fijo, yo tener un negocio propio. Yo juraba eso cuando yo estaba como en quinto del cole, o sea, yo decía, madre, no, ni yo. Cuando tengo sea más adulta. Sí, yo decía, me va a costar un montón, porque yo decía, no, hombre, si es que hay que invertir y yo tengo que pensar en algo que me dé plata y que aquí, que Mente allá. tiburón. Y yo pensaba eso como, uy, no, su propio jefe. yo nunca voy a poder tener un negocio yo sola porque eso es muy difícil y que aquí, mientras yo buscaba qué era lo que yo quería, entonces como que yo decía, no, hombre, eso lo voy a hacer como cuando tenga como 38. O sea, yo legal pensaba eso cuando iba a ser grande, cuando iba a ser fuera más grande, madura. porque uno patea el Cuando balde. llegue. Pero, o sea, yo tengo 25 y yo empecé a hacer esto cuando tenía 23 años, 22 más o menos, casi. Y yo digo, mae, qué bonito que pude cumplir las cosas, que me falta mucho todavía, pero que yo pude cumplir lo que les juro que yo decía como hasta mis 45. Claro. O sea, olvídese. O sea, chao, yo no voy a hacer eso. Y al final es donde nos damos cuenta de lo que les dije, que para mí siempre ha sido eso, la edad es solo un número. O sea, uno, de verdad, yo también se lo doy con mi papá. Mi papá hasta sus 58 años está estudiando en la universidad. Ah, qué bonito. Y uno creería Qué cool. que, no, hombre, a los 58 ya él va a estar ya todo Ya lo viejo. dejó el tren. Ya lo dejó el tren. Mi hermana Ya casada con hijos. pensionado. ¿Qué va a andar haciendo? ¿Qué va a andar sirviendo él si ya va a estar viejo? Y nada que ver. O sea, también él, por así decirlo, va a empezar la etapa de salir de la U y encontrar un trabajo. Que uno hubiese pensado que eso era a los 22. Claro. No. Entonces, de verdad, para mí lo bonito es como ver que, de verdad, sí, en serio, la edad solo es un número. Porque hay muchas cosas y obviamente no todas las vidas van a ser iguales, no todas las oportunidades van a ser iguales, pero de verdad cada uno va tomando como sus decisiones y el camino que uno tiene que tomar. Pero lo que me tiene a mí feliz es eso, que ver que sí se puede, o sea, sí se pueden hacer un montón de cosas y que usted no necesita tener 35 o tener 40 para hacer un montón de varas que tal vez uno no cae en razón, que uno, ¿verdad?, las puede hacer desde que es joven, pero si uno tiene la inteligencia para hacerlas bien. Es porque usted le meten en la cabeza que no puede hacer esas cosas de Porque va a joven. decir, no, hombre, usted a sus 22 es una carajilla, que no sé qué. Y ahí es una realidad que ves que es cierto, que uno, al menos yo a mis 21 pensaba unas cosas que yo digo, no, hombre, de verdad yo sí era Pasa, muy madura. pasa. Pero no, o sea, de verdad que todo es como nada más como un tipo de estereotipo, por así decirlo, así como Sí. algo que, Digamos, sí. que la gente dice y al final no es así. Y hasta, ¿sabe con qué? Ya, para terminar. Perdón. ¿Sabe con qué me hace mucha gracia? Que tal vez la gente lo ve como también en el amor. Porque, bueno, mis papás son novios como desde que tenían 19. Y a usted siempre le dicen, usted a los 19, usted es una carajilla, usted todavía le toca vivir, usted tiene que... Como decía mi conocer abuela, no sabe ni hombres. lavar ni los calzones Ajá. todavía. Y tiene que enamorarse un montón de conocer veces hombres. y terminar Ajá. un montón de veces. y Usted como no que- sabe lo que es Y le el dicen, no, amor. hombre, a sus 19, ¿usted qué va a andar sabiendo? ¿Qué es eso? O sea, y ya mis papás llevan sus 37 años juntos, entonces yo hasta en eso lo veo, que yo digo, uno, ¿verdad? A uno le dicen eso, no, hombre, usted a los 18 es una huila, ¿y qué va a saber usted del amor a los 18? Usted no sabe nada, y a veces es cierto, a veces, al menos en mi caso sí, yo no sabía nada a los 18 del amor, pero en otros casos no es así, y las personas tienen la madurez incluso de tener una relación larga y establecida y todo a sus 19. Entonces al final yo, ¿verdad? Pienso eso, que todo es como... Relativo, tal vez. Sí, que también incluso eso va en cada persona, Sí. en la madurez y la forma en la que quieran hacer las cosas. Sí. Un saludo, Un saludo. Es vacilón porque yo mucho del tema de la adultez lo veo como en dos líneas. Es como la parte de... A uno le dicen mucho eso, pero uno no lo entiende y no se lo explican bien, sino que es solo como el discurso de la boca para afuera. Pero es como esa mezcla entre libertad y también la responsabilidad de uno, como dijo ahora Jimé, de apechugar las decisiones que uno tome. Y en esa libertad y responsabilidad es justamente eso, es como asumirse uno y decir, mae, yo tengo las riendas de mi vida y entonces yo tengo que decidir para dónde va. Pero eso sí, mae, cuando vos decidas irte por la derecha, por la izquierda, por donde te dé la gana, Se aguanta. tenés que aguantarte, Sí, tenés que exacto. apechugar, tenés que hacer para adelante. Y tampoco no tiene nada malo decir, mae, me equivoqué de camino, echo para atrás y nada más vuelvo. Pero con eso
creo que se me fue la idea. No. Me hace mucha gracia con ese tema, por ejemplo, una cosa, digamos, yo como orientador a veces lo que me topo con chicos que apenas están saliendo del cole y a veces como uno dice, le falta mucho por vivir, pero es interesante porque a veces hay una posición, y lo he visto con gente un poquito más grande, pero hay como una cosa de estoy muy cómodo acá. Y entonces, No como zona de estoy tan confort, cómodo, tan cómoda, yo acepto que la gente tome las decisiones por mí, yo acepto que la gente sea la que me dice, mae, estudie tal cosa, vaya, haga tal otra, no, eso no es lo que a usted le conviene. Y entonces la gente es como, pero es que estoy tan incómodo, yo no quiero eso, etcétera. Y yo, ok, pero entonces ya vos tenés 18, ya vos tenés mayoría de edad, o ya tenés más incluso que esa edad, y puedes tomar la decisión, tenés agencia, esa es la palabra que ando buscando hace rato, tenés agencia para decir, yo puedo hacer y deshacer con mi vida lo que yo quiera, pero entonces implica tal vez salirte de esa ala protectora o salirte de esa zona de confort, entre comillas, y la gente es como, uy, no, es que no estoy dispuesto a perder las comodidades, o mi familia tiene mucha plata, o de ahí no es que me van a pagar la carrera, no es la carrera que yo quiero, pero entonces al final es como estoy dispuesto a ceder mi libertad y mi autenticidad, que yo creo que es algo como muy adulto, con tal de estar cómodo, seguro, etcétera. Y es como de, mae, tal vez a veces tenés que abandonar esa comodidad para ser quien realmente quieres ser. Vieras que yo puedo extender un poquito más en ese tema, ya que Extiéndelo, tocó como extiéndelo. el tema. El Dale, tema. Procede, Jimena. Vieras que yo tengo dos ejemplos muy cercanos y muy concretos. Uno Extiende es, el tema. bueno, Diablos. mi hermano. Empiezo con mi hermano y con la hermana de mi mejor amigo. Mi Ambas hermano, personas. qué picha, mae, cuando lo escuche, hermano, Mae, 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 Jimena, mae, mae, mae. Me tiraron, ¿Cómo va a mae, exponer así, mae, Jimena? Total. No, estas dos personas son personas que, bueno, recibieron una educación privada, superior, estudiaron, ellos escogieron lo que querían estudiar. Ambos fueron personas que se quedaron en la casa de los papás, estudiaron, consiguieron trabajo, siguen desde la casa de los papás y, bueno, esta chica es una persona que le pasa, y a mi hermano también le pasaba, que es que ya no caben en el nido, o sea, ya literalmente no caben, o sea, Ya es como un pavo gigante. exacto, ajá. ya es un pavo gigante que... No acaba ese culo. Exacto, que ya tienen su propia plata, que ya pueden tomar sus propias decisiones, pero al mismo tiempo llega la mamá y es como, ¿y qué va a almorzar? Y ya se lavó, y ya hizo tal Yo le lavo la vara, ropa. y ya fue a tal lado, y vaya por su abuelo, y cosas, y entonces siguen siendo tratados como niños, o sea, mi mamá sigue tratándome a mí como una niña, mi mamá sigue tratando a mi hermano como un niño, a mi hermana mayor también, y mi hermana y yo hemos empezado un proceso para ponerle límites como de un adulto a otro, pero en Sí, el por caso... dos me ha pasado. Exacto, pero en el caso de mi hermano no lo ha hecho, y en el caso de esta chica también está como en esta casa y tiene este montón de comodidades y ya tiene su propio trabajo y tiene un montón de comodidades, pero lo que pasa es que en la mayoría de los casos, no voy a decir que en el 100%, pero yo diría que en la mayoría de los casos la adultez es propia del ser humano. Usted intrínsecamente va a buscar su libertad, va a buscar Correcto. su espacio, va a Sí. buscar la forma en la que usted hace las cosas. Y si usted está en un espacio donde constantemente lo siguen tratando de cierta manera y le siguen dando como ciertas limitaciones, hay una parte de usted que va a estar frustrada. Y el mayor problema, por ejemplo, en el caso de mi hermano, él era una persona que se volvió muy irritable y súper malcriado con mi mamá y súper... Básicamente era muy berrinchudo. ¿Y es por qué? Porque estaba chocando como esta parte de adulto que ya estaba harta de que lo trataran como un niño, pero no estaba dispuesto a sacrificar las comodidades. Claro, Figo estaba muy resentido. Ajá, exacto, había mucho resentimiento porque Frustración. y muy frustrado porque él sentía que su adultez estaba siendo castrada, pero no entendía que estaba siendo castrada por él mismo. Pero, Y el mae, Y mae, entonces Jimena, cuando playa, cumplió los 30 años, mamá, Jime, mae, mamá. Jimena, ¿cómo me no, hace o decir sea, eso? y cuando cumplió los 30 años, mis papás ya se hartaron demasiado porque él no se quería ir de la casa, a pesar de que ya lleva, no sé, 8 años de ser un programador Ajá. ya con un montón de Ya experiencia y un senior, montón así. de cosas. Y entonces, a la par de la propiedad de mis papás, literalmente le construyeron una casa.
Y eso fue, ese rostro, o sea, Damn. exacto. Ok. Y digamos, Veamos el Espérese, rostro. espérese. Vamos a ver Enfóqueme el y rostro. Yo rehago el rostro. espérese. Diga de nuevo Sí, sí, las sí. palabras. Vamos a retroceder. entonces mis papás lo que hicieron fue que en el terreno de la par le construyeron una casa. Ajá, exacto, o sea, le construyeron una casa. Y mi hermano se resintió un montón. Decía que lo estaban echando de la casa, que lo No, estaban... puede ser. Ajá, No que lo puedo estaban- con su hermano. Ajá, o sea, Rayo, le con están todo construyendo respeto. o sea, una no fucking solo eso, choza. o sea, lo estaban, o sea, le dieron el terreno. El terreno era Legalmente herencia, de era él, de él, ajá. o sea, y a él y según mi hermano obligaron fue que de él como adulto responsable es como no, o sea, saque el préstamo Sí. para construir la casa. Él quería eso. No, él no quería eso. Él No puedo quería con su eso. hermano. Exacto, pero entonces Yo. era como de, usted ya no podemos, o sea, usted ya no puede seguir viviendo aquí. Le vamos a construir una casa, o sea, le vamos a resolver el problema. Pero usted tiene que tomar una serie de responsabilidades mínimas como sacar el préstamo. Mi papá, ellos se encargaron de conseguir un diseñador, un arquitecto, mi papá es ingeniero, o sea, todo como, le produjeron toda la vara. Tienes que sacar la basura los jueves. Ajá. Tienes que Si no, cocinarte yo el te recuerdo, te desayuno. toco la Entonces, puerta le para que produ- saques o sea, la le basura. produjeron Y juro lo que va a seguir siendo así. Exacto, le produjeron toda la vara y aún así él súper resentido de que lo Claro. obligaron a endeudarse, No puede ser. súper resentido de que lo están echando de la casa, pero el man no se quería ir. Y los papás es como, ya no queremos que usted viva con nosotros. Básicamente mis tatas ya no querían Claro. que... ¿Por Pero- qué? Porque era un malcriado. Pero igual sigue siendo natural. O sea, si un adulto no quiere estar con otro adulto, ¿y qué? Pero es, O sea, pero es, Exactamente. pero es ¿cuál es el interesante, problema? es interesante que en medio de todo es como, está bien, estoy cómodo en cierta forma porque todo está cubierto, pero el precio Es altísimo. mi Es libertad, ciertas mi limitantes, autonomía, exacto. estoy Ajá. súper resentido, fijo, me odio, los odio a Mamillos ellos, de durísimos. todo. No, y y al eso le final- va a pasar y eso le pasa a un montón de gente, digamos. Yo Exactamente, conozco y varios entonces- ejemplos puntuales que no voy a decir porque me van a matar, Ajá. pero que funciona exactamente igual. O sea, que es Totalmente. como, mae, tengo mis libertades de adulto, de puedo salir donde yo quiera, volver a la hora que yo quiera, hacer lo que me dé la puta gana, bla, 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 pero vivo en una casa con mis padres bajo un techo y unas reglas específicas, y si las estoy rompiendo se me hace un mosquero, porque claramente es lo que sucede cuando usted rompe las reglas y me Correcto. enojo por ello. Exacto. Entonces, ¿qué putas con Y- su y- alma? Y hay ¿Entiende? momentos de transición en los cuales eso está bien. O Sí, sea, pero o ya sea, hay un momento en el que es como, madre, huevón. O sea, es eso, es como de usted nada más quiere las ventajas de las dos, digamos, de las dos The ramas. best of both worlds. Ajá. El mae quiere ser un Hannah Montana. Exactamente, y eso no funciona así. O sea, nuestra realidad no funciona así. Y con esta otra chica también es un tema grandísimo. La casa, son personas con una posición socioeconómica súper alta, es una ras casa, la mae se hartó porque el hermano menor le agarraba no me acuerdo qué vara, entonces le compraron una refri solo para ella. ¡Qué putas, mae! O Oiga, sea, varas ellos- así. Hasta yo, ¿qué? Ellos no necesitan un hijo extra. No, créame que usted no quiere What formar the parte de esa familia. fuck? No, verga. Créame que usted no quiere Me formar parte de imaginé, esa me imaginé familia. la cocina con dos refris así, una a la par de la otra. y no. Ajá, pero Y esta una es mi solo de- comida. ajá. Y una Mamá, tiene, esa es una mi tiene así como comida. candado, tipo de bicicleta, Ajá. ¿verdad? Y la vara. Los imanes así, Sí, todos sí, sí, son como total. mis imanes. Exacto, entonces son como estos casos de personas que obviamente vienen de un lugar con mucha abundancia, hay mucha abundancia, hay mucha seguridad, hay un montón de beneficios, quieren seguir recibiendo esos beneficios, pero naturalmente quieren la independencia y quieren La autonomía. autonomía y hacer sus propias vidas, básicamente. Y eso no es sostenible. Simplemente Claro. no es sostenible. En mi caso particular, la etapa de mi vida que yo más he disfrutado hasta ahora es mi adultez. O sea, es genial. Para mí, trabajar es genial, vivir en un apartado es genial, a pesar de que con todas las consecuencias de, mae, dice, se espichó tal para el baño y hay que ver qué se hace, o de resolver, me siento mal, estoy Resolver. enferma, ¿qué chingados hago? Ya no puedo Mae, decirle a me mi quedé mamá que puerta vaya a la afuera, farmacia. ajá, Bueno. exactamente, porque mi mamá vive a hora y media de aquí, entonces ya eso solo no es una opción. Pero definitivamente ha sido by far la mejor, totalmente. Yo Lo lo que- bueno, perdón. ok, nada más para cerrar, es lo que me ha permitido a mí ser mí misma, darme O sea, cuenta, ¿qué es lo que más me emputa? Ajá, sí. ver qué me gusta, qué no Ajá. me gusta, cómo me quiero vestir, cómo no me quiero vestir, qué música quiero escuchar, cómo me quiero ver, con quién quiero andar, con quién no quiero andar, qué persona tengo que ser. Por ejemplo, yo no puedo vestirme de esta manera cuando voy a Palmares. Wow. No. No. No, o sea, mi mamá no,
No, sí, entonces cuando yo la voy a visitar, yo tengo un código de vestimenta. Ahí la podemos ver, toda metalera. Podemos ver aquí. Y es todo Una Hugo. gaveta especial de ropa para cuando ver a los sí, papás. sí. Como Ropa esta es de mi ropa Palmares, especial. Total. Mi gaveta especial. Ajá, dice. y entonces son ese tipo de cosas porque yo podría llegar vestida así como donde mi mamá y decir, mami, esto soy la verdadera yo, pero Mami, esto soy yo. realmente eso es también parte de la adultez, ceder, decir, mae, sinceramente Hay cosas que no valen la pena. exactamente, Exacto. Escoger mis batallas. escoger las batallas y tener ese espacio para hacerlo a pesar de los Batalla espiritual. sacrificios que hay, porque hay muchos sacrificios, es que no son sacrificios, es el precio que cuesta. Sí. Se me olvida. Y al final es vacilón porque incluso en el ponerles límites es la única forma de sostener ese vínculo, porque si no es Legal. como los termino odiando, entonces Cierto. mejor me voy y cada Eso quien fue vive lo que yo hice con una mi vida mamá. feliz y cada quien tiene Ajá, eso fue lo que yo hice con mi su mamá espacio. y mi relación con ella es muy buena porque no vivo con ella. Ujú, ujú. O sea, y porque no tengo por qué vivir con ella. Sí. Ya a estas alturas, digamos, si se da una situación económica o que ella se enferme o que lo que sea, las razones que sean, es importante entender que las circunstancias pueden definir ciertas cosas, pero al final mi adultez yo la mantengo. Ujú, ujú. Si uno la sabe mantener, Exacto. digamos, porque también es complicado. Vale, ¿querías decir algo, Vane? Por acá, vamos para donde- Coméntenos. Llégale. Hemos hablado mucho. Dígales. El cierre, a ver. No, mentira, es broma. Bueno, yo, Yo quiero decir. bueno, desde que cumplí los 18 y salí de este pan y que estuve, yo tuve comunicación con una tía que me llevo súper bien Una con ella, es cuidadora. como mi mamá ya. Y vieras que yo tuve muchos problemas porque cuando yo salí, yo todo le preguntaba a ella. Yo, ¿qué tengo que claro. hacer? Ayúdeme con esto, es que no sé cómo ir a pedir una cita, es que no sé cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. ¿Cómo pagar el agua? Si estoy haciendo lo correcto, inténteme usted guiar, por así decirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella de ahí vivió, de ahí todos tenemos vidas diferentes, pasamos cosas diferentes, y quizás ella sí me intentaba aconsejar, pero no de una manera apta. Lo llevaba del camino de ella. Ajá. Sí, el camino de ella, Sí, exacto. ella era como, ay, hace esto, específicamente esto, porque esto es lo mejor para vos. Y quizás yo en el fondo de mi corazón, yo decía, no, esto no me está gustando, esto no es lo que yo quiero ahorita. Claro. Y vivía muy frustrada con eso y con todo, con la sociedad, que uno también se frustra, como ustedes lo estaban diciendo al principio, de que a cierta edad, yo ya decía, a los 20, yo ya quiero tener todo resuelto, quiero vivir en un apartamento tranquila, tener esto, lo otro. The dream. Y pues ya no, las cosas no están no son así. Tuve que pasar muchas cosas el año pasado, pero aprendí bastante. Y una cosa que me ha servido mucho es el hecho de, como usted lo dijo, tener mis respuestas. De decir, no, yo quiero esto para mí. Bam. Y sí, quizás mi tía yo la quiero mucho, la amo y todo, pero ella ya tuvo su vida y ella sabe cómo manejar su vida. Y yo necesito aprender por mi cuenta, que es vivir. Así es. Dígales. Y experimentar, porque como yo Claro. siempre lo he dicho, la vida es de experimentar. Total. De experimentar. Así es. Entonces, yo lo he dicho mucho. Yo ahorita, a los 20 que ya tengo, que los recién cumplí este mes, yo estoy muy orgullosa de lo que he hecho. Sí. Agosto. He pasado momentos difíciles, pero hasta ahorita sí ha resultado como yo lo esperaba, la verdad. Como me lo imaginaba, sí ha resultado. Súper. Entonces yo me siento muy contenta y como le digo, de escuchar mi voz interior y seguir, aunque como lo dicen, aunque hay momentos que uno sabe, la cagué. No hay de otra, sigo con esto hasta el final y ya, tengo que pasar por esto, lo aprendí, no lo voy a volver a cometer La vida sigue. y la vida sigue, exactamente, eso es todo. Ok, Saúl, ¿qué querías decir? A ver, si vamos quería decir cerrando. Ya llevamos una hora. Yo quería decir algo. ¿Ya llevamos una hora? Ya llevamos una hora, sí. No sé, lo perdí. Chile. Continúe. No. Ahorita lo recupero. Ok. Di no, como un cierre sobre la adultez. Sí, bueno, a ver, que se me hace curioso porque
la pregunta realmente era como que era lo bonito y nos pusimos a hablar de más cosas feas. Pero bueno, en fin. No, pero salen cosas. Es bonito eso, como ustedes dicen, como... Es bonito pero feo, ¿verdad? Cuando uno dice, ok, ya voy a ser un adulto, voy a tomar mi camino de adulto, dejar atrás, botar las varas, las comodidades, la protección, yo qué sé, X. Entonces es bonito, pero es difícil. Por ejemplo, bueno, en mi caso específico, con mi mamá, que, bueno, siempre hemos sido como muy aware, muy conscientes de las cosas en la casa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi mamá siempre nos dice como, madre, usted puede vivir conmigo toda la vida si quiere, pero no creo que eso sea lo más saludable. O sea, no creo que eso sea lo mejor. O sea, yo pienso que usted en algún momento deberá irse. Y no es que me está echando, es como playo. Usted tiene que vivir su vida, usted tiene que hacer sus mierdas. O sea, usted tiene que experimentar, que cagarla, que disfrutar, lo que sea. Entonces, como, si usted Chile puede jalar, hágalo. Váyase, Sí, digamos. sí. Váyase no porque no quiera que esté conmigo, sino porque tiene que hacer sus cosas, ¿verdad? Entonces también eso implica no solo para mí, para mi camino como un disque adulto en este momento. Tu camino ninja. Exacto, no para mi camino ninja o mi camino para ser el rey de los piratas, sino también también desligarse de parte de mi mamá, o sea, porque mi mamá también tiene su vida, mi mamá también quiere hacer sus cosas, que también es una cosa que pasa mucho con los papás o con cualquier figura paterna o figura de autoridad sobre uno, y es que siempre también se limitan muchas cosas por culpa de uno. Total. ¿Verdad? Entonces, también como adulto, digamos, como que se obligan, por decir así, o se asumen ese papel de protector o de cuidador o de lo que sea, Eso es además de que no extenuante. deben, porque yo qué sé, sienten que es lo correcto o que es lo que deben hacer o lo que sea. Y uno, digamos, conforme usted crece más y se vuelve muchísimo más consciente, bueno, a ver, algunos nos volvimos muy conscientes desde muy chamacos y eso no es muy bonito, pero cuando uno se va volviendo más consciente y nota el esfuerzo, la dedicación y la dificultad que es el cuidar a alguien, lo cual se va haciendo todavía peor conforme la persona crece, entonces uno también se siente mal, digamos, o sea, uno se siente culpable, o por lo menos a mí me pasa, yo me siento culpable de ver a mis tatas rompiéndose el culo para que mi hermano y yo estemos tranquilos, ¿me entiendes? Como, madre, usted viva su vida y si usted me tiene que echar de la casa, hágalo, digamos, con tal de que usted esté tranquilo, tranquila. Sí, sea. pero intrínsecamente Obviamente eso no los va a hacer pasar, tranquilos. eso no va a pasar, más bien les va a hacer peor y bla, 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 ¿verdad? Pero uno, que también creo que es como una especie de llamado Es que muy son las interno dos fuerzas de su de la libertad. adultez. Es su adultez peleando contra Exactamente, la adultez. entonces él lo está protegiendo a usted y usted lo quiere proteger a él. Exactamente, y entonces ahí volvemos a lo mismo de que ellos dicen, no, es que yo soy su papá, o sea, no me tiene que proteger a mí. ¿Por qué no? Y va a pasar, eventualmente va a pasar. Y va a pasar, exactamente. O sea, ¿por qué yo no puedo ejercer mi derecho o mi adultez de querer proteger a alguien que me importa? O de querer hacer lo mejor para ambas partes, para todas las partes y tomar un camino diferente o tomar unas riendas diferentes, aunque eso choque con la ideología que se me ha impuesto desde pequeño. O sea, no estoy hablando necesariamente de mi caso, sino como un tema más en general, ¿verdad? Pero entonces esa es la vara. O sea, es como tuanis. Es cool, es bonito el hecho de poder ya decidirlo. O sea, que si a mí se me mete el agua y me quiero ir mañana de mi casa y volver dentro de 2 años, que lo pueda hacer. Pero al mismo tiempo pero esto implica un montón de cosas. Y usted Totalmente. tiene que asumir ese montón de cosas y sepa que mientras usted esté fuera, va a pasar frío, va a pasar hambre, o tal vez la va a cagar en un montón de mierdas, o tal vez un día va a estar acostado en una cama, quién sabe en dónde coño, y usted va a decir, madre, qué mierda, quiero estar en mi casita, Con mis con papás. mis tatas, que mi abuela me ofrezca café en la tarde, madre, y yo nada más decirle que sí. Pero también Pero hoy eso- en día usted hasta tiene que ir y comprar el café. Es como, ¿qué Exactamente. marca de café compró? Exactamente, ¿verdad? Entonces también es como, ok, yo quiero hacer eso, pero al mismo tiempo quiero estar yo libre y hacer lo que yo quiera. Entonces decídase cuál de las dos quiere, ¿verdad? Total. E incluso abusar de una o de la otra sigue siendo malo, porque como dice Jimena, hay que aprender a ceder y saber que hay cosas por las cuales, aunque implique un poquito de incomodidad por su parte, vale más la pena inclinarse por ese lado en vez de simplemente hacer lo que me ronco el culo y que las cosas salgan un poco más complicadas. Entonces, está bien ceder, está bien no ceder, pero siempre es encontrar un balance. ¿Y cómo se encuentra ese balance? Cagándola. Sí. Y viviendo y haciendo cosas, intentando, and try, hasta que algo funcione. Yo creo que el resumen de la adultez tal vez podría ser Intentar cagarla y que algo funcione. más o menos, o básicamente el arte de aprender a lidiar con otros adultos Uy, sí.
Terrible. el arte de aprender a lidiar con uno mismo y el arte de aprender a lidiar con el sistema. Y con el mundo, sí, exacto. Ajá. Yo con eso, tal vez, ahí para cerrar, con eso que acabas de decir del Este sistema. me ha dicho, ahí para cerrar como 4 No, 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 pero ahora sí, no. De hecho, lo tenía que apuntar a la manita. Que, chiquito. que también, digamos, con todo esto que hemos conversado y demás, hay dos cosas que quisiera decir. Una es que a veces a los papás se les olvida, y también lo digo, digamos, a nosotras como hijos, hijas, que es algo que tenemos que tener en mente, y hay algo que tal vez muchos padres o muchas familias no entienden. El objetivo principal de cualquier papá, de cualquier mamá, de cualquier familia, sea cual sea la configuración que tengan, es crear adultos autónomos. Usted Exacto. prepara a la gente para que se hagan independientes. Eventualmente usted va a faltar. Eventualmente Qué duro, usted se va a Jerry. morir. Eventualmente usted Eso siempre ya lo dice no mi va a familia. estar ahí. Y entonces es algo que a veces los papás no entienden. Es como, yo los protejo. Sí, está No, bien, como proteger. que se les olvida. Proteger es una parte importante, sobre todo cuando uno está muy pequeñito, pero es como progresivamente tengo que ir soltando porque eventualmente quiero que esta persona tenga su propia vida. Como y cuando su- te enseñan a andar en bicicleta. Exactamente, es lo mismo, los rodines que decíamos ahora. Y la otra cosa, justo con lo que decía Jime del sistema, que es algo que también no quisiera que se vaya, no sé, por si alguien de verdad estaba escuchando esto buscando alguna respuesta para su vida, que es el Qué triste tema buscar respuestas en de que el sistema está muy complicado ahora. Uy, Tal vez nuestros abuelos, abuelas lo tuvieron más fácil en ciertas cosas, como el tener casa propia, carro, fue como, sí, es lo que toca y es fácil y es barato. O simplemente hago las paces con tener una hipoteca 40 años y era como lo que siempre les tocó. Legal. Hay gente que dice, ay, mi abuelo ya a los 20 tenía casa, carro, no sé Y qué. como, No, 20, pues, y como 20, y como 20 hijos, Sí. y en Los cambio... mantenía todos bien. Y en cambio ahora mucho el sistema está haciendo que desde la generación millennial y los zoomers y etcétera, sea muy difícil conseguir casa. Como Es dice carísimo, como dice es el meme, un meme que salió estúpidamente hace poco, difícil. estamos más cerca de ver alienígenas que de comprar casa. Exacto. Mae, exacto. legal. Y entonces todo eso también hace que estos procesos se atrasen más. Se dice que la adolescencia está llegando ahora hasta como a los 25 años, cuando Varas. antes era como, a los 18 ya se acabó y ahora es como, no, porque la gente no está logrando Es- quemar esas- etapas, cerrar ajá. ciclos, salir incluso de hacerse autónomos porque Porque el está sistema muy no lo difícil. está No lo está permitiendo, permitiendo. Y entonces son cosas que también tenemos que ser conscientes. O sea, no es fácil tampoco. Para la Sí. gente joven ahora es muy difícil. Incluso le vuelvo a decir, digamos, una cuando mierda. me toca acompañar gente para escoger carrera, muchas veces es el discurso de ya no hay una promesa de futuro que nuestros papás, mamás tuvieron, que era como, sí, usted se mete a trabajar, estudia, le pone, le va a ir bien. Y ahora es como, yo le pongo y se va a caer el mundo, yo le pongo Fácil. y el calentamiento global nos va a matar. Entonces, en medio de todo O ese el sistema sis- económico se está cayendo, o sea, sistema tan complejo, se apagó la cámara, nos toca resistir también. es correcto. Se apagó. Wow. Bueno, no importa. Es una señal. Es una señal. Claramente. A Pero la bueno, cama, a mí mis. nada más para grabar. A los adultos les gusta ir a ¿Puedo dormir. servirme jugo? Y yo No, mañana tengo nada examen. más quiero voy a- servir mío. Nada más voy a grabar para cerrar. Yo ahorita te sirvo. Se nos apagó la cámara principal, pero entonces para cerrar, muchísimas gracias por ver. Estoy un poco atropellado del cierre. Quería decir Pero cosas. Pero muchísimas gracias. Yo soy John Jox. Son Jime, Rebe, Vane, Saúl que nos A su acompañaron. servicio. Y espero que nos vemos la próxima y que esto les haya servido bastante. Bye. Besitos. Besitos. Bye bye. Y bueno, nada más quiero hacer...